hoy día va a disertar, va a alcanzarnos un poco del conocimiento que él, en el estudio, en la profundización de la Divina Revelación y de las Sagradas Escrituras, tiene para darnos. Recibamos a nuestro hermano José Goicoechea con un caluroso y fraternal aplauso. Adelante, hermanito. Hermanas, hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Nuevamente nos encontramos el día de hoy para poder compartir el conocimiento que viene del Divino Padre Eterno, y en esta oportunidad, como ustedes estarán viendo acá en la diapositiva, el día de hoy vamos a tratar un tema amplio, un tema universal, un tema cósmico, como lo es la prueba de la vida. Nosotros sabemos que al leer la divina ciencia, la divina doctrina del Divino Padre Eterno, siempre nos encontramos con esa encabezado o ese empezar cuando dice el Divino Padre Eterno, en la prueba de la vida. Hermanas, hermanos, vamos a tratar de compenetrar un poquito más este conocimiento. Vamos a tratar entre todos, tratar de comprender, porque alguien puede definir lo que es la vida, alguien puede definir el concepto de la vida, porque existe la vida universal y la vida de los planetas. Existe la vida del macrocosmos y existe la vida del microcosmos. Pero la pregunta es, ¿qué es la vida? Entonces, hermanas, hermanos, vamos a tratar de comprender en base a la divina revelación Alfa y Omega, en base a la explicación que el Divino Padre Eterno nos lo hace a través de su divino conocimiento. Hermanas y hermanos, hoy día 31 de marzo, último día de este mes de marzo, un mes en el cual nosotros, digamos, se cumplió un año de que nuestro hermanito Antonio ya no se encuentra con nosotros. Estará en otras dimensiones continuando su tarea, continuando su labor, porque la vida continúa, la vida es universal, la vida es eterna. Como dice Isaías, la vida del hombre solamente es un servicio militar, o sea, solamente estamos de paso. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Hoy nos encontramos aquí reunidos, solo el Divino Padre Eterno sabe si el otro domingo estaremos igual reunidos, porque la vida está controlada por el Divino Padre Eterno, así como todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que experimentamos día a día, está controlado de lo alto. Nosotros hemos pedido esta vida porque no la conocíamos. Lo que no conocemos lo estamos viviendo. Lo que ya conocemos no lo vivimos porque ya lo pasamos. Hermanas y hermanos, por eso vamos a tratar de explicar un poquito lo que dice el Divino Padre Eterno en la Divina Revelación Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno, el principio de todos vosotros ocurrió en las profundidades de los soles Alfa y Omega, y al nacer erais del color brillante blanco, erais de las galaxias y de los mares de leche de la madre solar Omega, que aún continúa creando espíritus. Ese es, hermano, nuestro principio, digamos, nuestro principio universal, nuestro principio galáctico. Y para eso es bueno que recordemos esto. Hay una divina parábola que dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas.
voy allá a prepararles un lugar, luego volveré por vosotros. Lo dijo el divino Cristo, el divino Maestro de Maestros en el pasado de la tierra. Entonces ustedes pueden observar en la imagen que la casa del Divino Padre Eterno no tiene fin, no tiene límites, no tiene fronteras. De una galaxia se pasa a otra galaxia, de un microcosmos a otro microcosmos. Y todo lo que ustedes puedan ver en imágenes, fotografías o quizás filmaciones, solamente es el micro. No estamos tomando en cuenta al macro, porque el macro es, como su mismo nombre lo dice, gigantesco. Desaparecería todo lo que ustedes ven acá para dar lugar a una molécula del macro. Entonces la vida humana, la vida espiritual, la vida de todo lo que existe en el universo, se inició en el macrocosmos. Ahí está nuestro lugar de origen. Todos fuimos creados angelicales, puros, blanquitos, como dice, brillantes, porque éramos inocentes, carentes de conocimiento. Hermanas, hermanos, en esos lugares celestiales existen otras formas de vida, formas inimaginables, criaturas angelicales que son telepáticos, que hablan sin tener boca, ven sin tener ojos y se desplazan de un punto a otro. Punto en divina ciencia celeste significa planeta. Entonces, hermanas, hermanos, así como en la Tierra existen pues distintas formas de criaturas, en el macro existen infinitas formas de inteligencias. La diferencia es que estos seres del macrocosmos son seres eternos, son seres inmortales. Aquí no se conoce el dinero, aquí no se conoce las enfermedades, aquí se vive la vida eterna. Ahí se bebe cualquier cantidad de sabiduría, cualquier cantidad de conocimiento, y de ese punto hemos venido, y a ese punto tenemos que regresar. Y ese punto en el cual hemos salido se encuentra pues a unas distancias siderales, que ni con la velocidad de la luz triplicada o cuatriplicada o multiplicada por 1000 vamos a poder llegar. A ese lugar se llega viajando con velocidades espirituales, con velocidades mentales, con velocidades, hermanas y hermanos, que rompen todos los parámetros que podemos conocer en este mundo y en otros mundos. Ahí se inició la vida universal. Entonces, más o menos vislumbrando eso, ¿qué cosa es la vida entonces? ¿Qué es la vida? ¿Qué cosa es la vida? Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que hemos comprendido la divina revelación Alfa y Omega, diremos que la vida es el resultado del amor universal de nuestros divinos padres. El espíritu es el fruto del amor divino, del amor supremo que hay en el cosmos. Fuimos hechos con el más puro y puro amor del universo, y fuimos hechos para existir por siempre jamás. Esa es, para nuestro modo de comprender la divina doctrina, la vida. Y la vida nunca está sola, la vida está acompañada por infinitas inteligencias. Nadie está solo en el universo. El único Padre, creador de todas las cosas, nos puede explicar el concepto universal de la vida. Dice el Divino Padre también, toda vida fue pedida por el libre albedrío. Esto ya es tratándose de la prueba de la vida que nosotros pedimos, la vida humana. Pero arriba, en el macrocosmos, existe la vida universal. Antes de salir del macrocosmos, todo es igualdad.
todo tiende a la unidad, nada tiende a la división. Entonces, de ese lugar, nosotros pedimos por divino libre albedrío conocer una forma de vida, la que la estamos viviendo, llamada vida humana. Pudo haber sido otra, pero nosotros pedimos esta vida humana, que es la última escala del planeta Tierra. Para llegar a humano, teníamos que pasar por otras geometrías. Hemos sido fuego, hemos sido ceniza, hemos sido líquido, hemos sido microbios, bacterias, virus, etc. Ustedes van a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Y el Divino Padre dice, toda vida fue pedida por el libre albedrío del Espíritu. Al pedir vida, se pide la forma y composición de la vida, se pide geometría viviente. De verdad os digo que toda vida está enlazada al universo mismo, toda vida está unida al universo por invisibles cordones solares, cuyo número no lo puede contar ni el mismo interesado. Los cordones nacen de cada poro de carne, de cada fibra, de cada molécula, de cada célula, y se expande hacia el infinito. Todas llegan hasta los soles, Alfa y Omega, padres de la Tierra. Y la Tierra no es el único mundo, hermanos. Existen infinitos mundos habitados. Por eso la parábola dice, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. La casa del Padre es todo el infinito. Y las moradas son los planetas donde vienen los espíritus a llevar cursos llamados vidas. Esta vida que vivimos es un curso. Entonces, del juicio depende si pasamos a otra etapa o repetimos el curso, o bien involucionamos. De repente hay muchos que todavía no están en el nivel de humano y tienen que retroceder a otra geometría inferior de acuerdo a su conducta. Cada uno se hace su propio cielo, cada uno también se hace su propia geometría, porque hay humanos que se comportan peor que fieras, hacen guerras, destruyen, arrasan todo y tienen conocimientos, digamos, humanos, pero en sus obras se conocen que no son pues de la luz, son seres primitivos, son seres que todavía no pueden vencer esa sensación de la destrucción, porque en eso, hermanos, en eso somos campeones, hermanas, hermanos. Las formas de vida que existen en el universo, antes de venir a los mundos, son infinitos y variados. Allá en el macrocosmos se aprenden ciencias y conocimientos desconocidos aquí en la Tierra. Existen seres de todas las formas, de todos los tamaños y de todas las psicologías y filosofías. Hermanas, hermanos, lo mental, la mente es un generador poderoso. De la mente, del cerebro, emanan las ideas controladas por el espíritu humano. Cada idea que el espíritu piensa o genera se materializa, no muere y se va al cosmos. Y las naves celestes lo atraen como quien atrae el imán al hierro y lo van almacenando en gigantescos laboratorios. Las ideas buenas, las ideas malas, las ideas regulares, las ideas ilustradas, las ideas oscuras, y en un momento dado los siembran por los confines del universo. Y esas ideas, con el correr del tiempo, se van a convertir en mundos, en planetas, y en esos mundos y planetas van a vivir criaturas que van a pensar igual que el que los generó. Es decir, si una criatura pensó en matar, en destruir, cuando esos mundos maduren, sus criaturas van a tener esa inclinación a destruirse unos a otros. He ahí el por qué se enseñó que el reino de los cielos estaba en cada uno de nosotros. Y a esos mundos tendrá que ir el espíritu a hacerlo avanzar, a sacarlo del error, a ilustrarlo. Es ahí donde empiezan las pruebas. Por eso que
el divino maestro en el pasado dijo: Padre, perdónalos porque no saben ni lo que hacen. Y esa es la verdad, hermanos. Nosotros estamos bien atrasaditos. Recién estamos dando un pasito con este divino conocimiento, cuando esto debió haberse sabido hace muchos siglos atrás. Si no se hizo es porque fuimos divididos, fuimos confundidos y no se estudió las Escrituras como una ciencia del Divino Padre, sino de una forma religiosa, en el cual cada uno eligió su camino, y eso no fue, digamos, el deseo del Divino Padre Eterno. Sabemos que en el macrocosmos todo es mental, ahí no existen, digamos, lo que aquí en la tierra conocemos como la enfermedad, la muerte, la desesperación, existe el nerviosismo, digamos, la inseguridad del sistema. Ahí todos viven la igualdad universal, la igualdad cósmica. Hermanas y hermanos, cada idea, cada mundo, con el tiempo madura hasta convertirse en un colosal planeta, hermanas y hermanos. Dice el Divino Padre: el principio humano fueron los microbios. El humano principió siendo microbio. Las diminutas larvas humanas que tenían forma de cabello, un cabello viviente que pesaba 18 gramos. Ese, digamos, es el peso de una criatura. La célula humana fue resultado del descenso de calorías solar. O sea, todo era fuego, pero ese fuego, al apagarse, dio origen, hermanas y hermanos, a la vida humana. Dice así, a la célula humana. Entonces, ¿qué cosa es una célula? Nosotros estamos compuestos por célula, pero ¿qué es una célula? La célula es el resultado del enfriamiento de los fluidos solares, de la chispita que se desprendió del sol omega, y eso dio origen a las células. Y las células son seres vivientes, porque en la creación de Dios todo tiene vida, todo es viviente, nada está muerto, nada es estático. Hay una divina parábola que dice: y hágase la luz, y la luz fue hecha. Fueron infinitas chispitas que surgen y seguirán surgiendo de los soles alfa y omega. Cada chispita, hermanas y hermanos, es un espíritu que con el correr de la eternidad va a terminar ser un gigantesco sol de infinita sabiduría. Y ese crear de chispitas no cesa, ni cesará jamás. Por siempre jamás los soles alfa y omega seguirán creando criaturas, creando mundos, creando soles, universos. Hermanas y hermanos, porque la creación del Divino Padre no se detiene, ni tampoco tiene fin, hermanas y hermanos. Entonces, las formas de vida que puedan existir o que existen en otros puntos del universo no tiene nada que ver con la que aquí en la Tierra hay. Aquí en la Tierra conocemos, todo lo que conocemos es el resultado de una evolución, pero así como en la Tierra las criaturas han evolucionado hasta ser los hombres o humanos, que es la última etapa, cuando uno llega a humano, quiere decir que ha sobrepasado la escala evolutiva de ese planeta. Igualito, cada geometría que aquí vemos han tenido que sobrepasar la escala de su mundo para llegar a esa etapa. Y cuando llegan a esa etapa, se les juzga o se les somete a una prueba en la cual se ve si están capacitados para ir a un mundo mejor, a un mundo más perfecto, a un mundo con otra forma de conocimiento, con otra sal de vida o con otra Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, hermanas y hermanos, es el conocimiento, es la sabiduría que los espíritus adquieren en su transitar por los mundos, en su transitar por los planetas. El universo jamás se detiene, es expansivo y pensante. Se dice que es expansivo y pensante porque cada día se expande más y más y más y más y más. Y las criaturas que pueblan, que moran en este universo expansivo pensantes, generan ideas, generan chispitas, generan pequeños rayitos
o paquetitos de luz que con el correr del tiempo se van a convertir en gigantescos planetas. La creación no se detiene. Todos tenemos la herencia del Divino Padre Eterno. Aquí nadie puede decir que somos, digamos, tenemos una vida, digamos, efímera o pequeñita, o esta es la única vida, como dicen algunos, y no hay otra. No, hermanas y hermanos, nosotros somos hijos del Divino Padre Eterno y por lo tanto tenemos la herencia del Divino Padre Eterno en nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestras ideas, en nuestro modo de vida. Hermanas y hermanos, cuando la tierra nació, fue una chispa de fuego. Esa chispita de fuego, a medida que se iba desprendiendo de los soles alfa y omega, se fue enfriando, pero ya la vida estaba aquí, ya estaba en esa chispita. Habían criaturas de abismantes geometrías, eran todos criaturas de fuego. Así lo dice el Divino Padre Eterno cuando ustedes lean esos divinos rollos, donde el Divino Padre Eterno explica el origen del fuego. Cómo fue que la tierra en sus comienzos, en sus inicios, todo fue candente, y los seres que habitaban en este mundo en su principio, todos eran de fuego, tendrían geometrías de fuego, tenían conocimiento, tenían sagradas escrituras, y también el Divino Padre Eterno lo dice, que viajaban en naves espaciales. Imagínense, hermanos, si estos seres eran de fuego, las naves también por lógica tenían que ser de fuego, de un fuego quizás de mayor vibración, y la vida no se detiene. Existían criaturas que el ser humano está lejos de imaginarse lo que puede haber existido en esas épocas, porque el ser humano pasó también por esas etapas. El ser humano, antes de ser lo que es, fue fuego, y el fuego no solamente es arder, sino que dentro del fuego hay universos que son de puro fuego, hay galaxias, hay planetas, hay universos, y eso no duró un día, un mes, una semana, duró milenios, porque el proceso de la creación es de menos a más, hermanas y hermanos, criaturas de abismantes formas que viajaban de mundo en mundo, de sol en sol, porque la tierra tenía otra forma, no existía todavía el hombre o las células tal como lo conocemos hoy en día. Si hubiese existido eso, todo hubiese sido quemado, calcinado, porque era otra era. Era la era de los seres candentes. En un divino plano, el Divino Padre Eterno dice que estos seres de fuego, para que se multipliquen, no tenían relaciones sexuales, sino que se multiplicaban por ondas vibratorias que salían de sus cuerpos, y eso hacía que den origen a otros seres. Hermanas, hermanos, la divina revelación Alfa y Omega lo revela todo, lo explica todo. Ustedes analicen, busquen, y hay perlas ahí de conocimiento, perlas de sabiduría, que ningún científico de la Tierra puede explicar, porque el científico de la Tierra no estuvo ahí. El único que nos puede explicar todo es el Divino Padre Eterno, porque Él lo sabe todo, de Él hemos venido y solo Él tiene la potestad de explicarlo todo. El ser humano, el hombre no, porque tenemos conocimientos limitados. Existían, como le digo, geometrías de diferentes formas, todos eran telepáticos, todos tenían ciencias desconocidas, inclusive habían colonias, habían, digamos, ciudades que entre ellos se hacían la guerra. Imagínese usted unos seres de fuego haciéndose la guerra con otros. Entonces, ¿qué tipo de armamento, qué tipo, digamos, de herramientas utilizaban para guerrear entre ellos? Esa otra época era. Entonces, téngalo por seguro que el Divino Maestro, que es universal y que está en todos los tiempos y espacios, Él se hizo presente en estos tiempos y puso orden en todas las cosas, porque el Divino Maestro nos ha acompañado desde los principios de los principios y seguirá así por siempre. Cada vez que los demonios tratan de tomar, digamos, el control de un planeta para destruirlo, el Divino Maestro se hace presente y cambia, renueva, hermanos, y el mundo evoluciona hacia otra etapa, hacia otra escala. Así está demostrado en la historia, hermanos. Estos seres ardían
pero no se consumían, porque eran de fuego. Sus moléculas, sus células, los querubines tenían del fuego, tenían alianza con ellos, y podían ellos vivir una vida tranquila, una vida normal, y desplazarse, hacer su vida normal, hermanas y hermanos. Y ese fuego aún tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Es un fuego lento, es un fuego diminuto, pero que está en todos y cada uno de nosotros. Eso lo conocemos como temperatura. Tenemos temperatura en el cuerpo, hermanas y hermanos. Entonces, es bueno pues que entendamos y comprendamos que en la creación del Divino Padre Eterno no hay que ponernos límites en nada. Todo existe y existirá. Aquí les voy a leer un concepto de lo que es la vida, lo que el Divino Padre Eterno dice así con palabras sencillas. Si les preguntarían, ¿qué es la vida? Escuchen lo que dice el Divino Padre Eterno. Dice, la vida es un conjunto de inteligencias. Es un conjunto de inteligencias. Nadie está solo. Porque si no se fusionan inteligencias al espíritu, el espíritu se queda flotando en el universo. Entonces, ¿qué es la vida? Es el conjunto de inteligencias. Están los divinos querubines de todas las formas, y eso hace que el espíritu evolucione, se perfeccione, porque el espíritu, cuando es creado, es carente de ciencia, carente de experiencias. Hermanas, hermanos, vamos a continuar. Esta chispita que en el principio era fuego y que había con habitantes de fuego, llegó su época en que tuvo que enfriarse. Les llegó su juicio y se acabaron los seres de fuego. Y al acabarse los seres de fuego, la tierra entró a otra etapa. Ese fuego, la ceniza de ese fuego se transformó en tierra. Los vapores de esa, digamos, enfriamiento dio origen ¿a qué? A los líquidos. He ahí, hermanas y hermanos, el origen de la tierra y el origen de los océanos. Esos océanos son el resultado pues del enfriamiento, de elevadísimas temperaturas, y a medida que eso pasaba, la tierra aumentaba de tamaño. Ya no era la bolita de tamaño de una canica, no era de ping-pong, ni era de playa, iba creciendo. Y al crecer, también las criaturas iban apareciendo otras formas de vida, otras formas de geometrías aquí en la tierra, hermanas y hermanos. O sea, la tierra, antes de ser lo que fue, tuvo que pasar por infinitos tamaños, por infinitas geometrías, hasta la bola actual que la conocemos. Pero ya la vida ya existía en esa bolita pequeñita, ya existía en ese pequeño, digamos, mundo microscópico, ya existía la vida. Y ahora la pregunta es, ¿cómo empezó esa vida? ¿Cómo empezó la vida en la tierra? Es ahí donde volvemos nuevamente a la morada celestial. Y en la morada celestial, los espíritus, en base a que desconocen el universo existente en el macrocosmos y solamente viven la vida universal, es ahí cuando viven probar formas de vida, venir a tal o cual planeta. Y el Divino Padre no se opone ni tampoco les prohíbe, porque pedir pruebas de vida al Divino Padre Eterno es un derecho. Eso está, hermanas y hermanos, en los divinos planos. Es un derecho. Los espíritus piden vidas y el Divino Padre se los concede para que aprendan, para que saquen experiencias, para que evolucionen, para que se perfeccionen por esfuerzo propio. Claro, quedándose en el macrocosmos, podían aprender grandes ciencias, volverse los más grandes eruditos del universo, pero existe la influencia de los llegados de otros mundos y existe la curiosidad
que es parte de la inteligencia. Hay muchos hermanos que estamos acá por curiosidad, y la curiosidad es parte de la inteligencia. Arriba, lo de arriba es igual a lo de abajo. Curiosidad aquí y curiosidad arriba. Y esa curiosidad hizo que los espíritus vengan a conocer la tierra, porque no la conocían. Y pese a que el Divino Padre Eterno se opuso, ellos insistieron y vinieron pues al planeta Tierra cuando ya la Tierra había tomado una geometría, digamos ya sólida, con su tierra, sus océanos, y la geometría que ha tenido la Tierra no es la única. Han habido infinitas geometrías. La Tierra ha variado de formas a través de los milenios, a través de los siglos ha cambiado de posición, de forma. Inclusive, si hoy estamos viendo que 3/4 partes es tierra y digamos o 3/4 partes es agua y 1/4 es tierra, hubo épocas en que era equilibrio, mitad tierra, mitad agua. Hubo otra época en que era más tierra que agua, y a otra época en que la tierra era un desierto. O sea, la tierra ha tenido muchísimas geometrías, muchísimas formas, muchísimas hermanas y hermanos, y la vida estaba ahí, estábamos ahí evolucionando. ¿Cuántos habremos sido moléculas de piedras, moléculas de minerales, moléculas quizás de tierra, de arena, sino que no nos acordamos? Porque ahí donde el ser humano cree que no hay vida, ahí hay vida, hermanas y hermanos. Todo el universo que nos rodea es viviente, nada es estático. Y aquí ustedes pueden ver, esta es una especie de autopista. Por esta autopista que todos tenemos en el cerebro, unido al macrocosmos, por ahí se viene a los planetas. Ese se llama el cordón solar. El cordón solar, por ahí el espíritu viaja a velocidades siderales, donde la velocidad de la luz y cualquier velocidad que conocemos desaparece. Para llegar al macrocosmos se necesita velocidades espirituales, velocidades cósmicas, velocidades del macrocosmos. Eso se puede entender también cuando dijo Cristo: hasta vuestros cabellos están contados. Quiso decir, la ciencia que ustedes tienen es limitada. Hay otras ciencias que pueden calcular el número de moléculas, de partículas, de granos de arena que tienen los planetas, saber el número exacto de estrellas. El hombre no puede hacer eso, porque la ciencia del hombre es una ciencia limitada. Y este es un ejemplo, digamos, del cordón de plata. El cordón de plata es limitado. Cuando usted descansa por la noche, su espíritu sale y va a otras dimensiones, a otros lugares, pero el cordón es como un elástico que se estira hasta donde usted puede dar, y luego con la misma se regresa. Entonces, esa es una forma, digamos, de experiencia de los espíritus. O sea, el espíritu no descansa, el espíritu es un eterno buscador, es un eterno, digamos, curioso, es un eterno digamos, con deseos de aprender. Su materia se cansa, porque escrito está que la carne es débil. Después de un día de trabajo, lo que sea que usted haga, tiene ganas de descansar. Pero usted apenas cierra los ojos, el espíritu vuela, sale, se va a otros lugares. Por eso el Divino Padre Eterno dice en la Divina Revelación que los sueños no existen. No existen, hermanos, porque son vivencias que el espíritu lo vive en otras dimensiones microscópicas. Y a veces uno se levanta y ni se acuerda lo que ha soñado. Dice, me parece que he soñado, pero no se acuerda. Porque la mente del ser humano, del espíritu, es limitada. Y igual ocurre arriba. Cuando uno regresa después de morir, porque la muerte en sí es cuando el cordón de plata se rompe. Cuando el cordón de plata se rompe, el espíritu retorna a los soles. Y cuando retorna a los soles, no se acuerda de ninguna de estas vidas que hemos tenido acá. Y da la sensación de que lo hubiera soñado o lo hubiera vivido, pero no está seguro. ¿Por qué? Porque allá se despierta en otro presente, donde está haciendo quehaceres, está con responsabilidades, con compromisos, y no se acuerda de esta vida, hermanos.
Ese es lo grandioso del conocimiento, que nada es muerto, todo es vivo. Por eso dice el Divino Padre que la muerte no existe y tampoco los sueños no existen, sino que son vivencias del espíritu. Y no solamente los humanos traspasamos dimensiones, también los animalitos. ¿Quién no ha tenido un perrito, un gatito? Y cuando usted esté durmiendo, obsérvelo. A veces se quejan, a veces lloran, a veces los perritos están durmiendo y empiezan a quejarse, porque solo Dios sabe qué experiencias estará pasando su espíritu en otras dimensiones. Nadie es desheredado. La herencia del Divino Padre es para todos por igual, hermanas, hermanos. Vamos a continuar, hermanas y hermanos. Cuando el espíritu es libre, se desplaza por el aire, se desplaza por diferentes lugares, y eso es normal en la vida espiritual. En la vida, el ser humano no puede hacer eso, porque el ser humano está encerrado en un cuerpo denso, en un cuerpo material pesado, y encima por la alimentación pésima que llevamos, por la chatarra que comemos, por las gaseosas con muchas cosas, el cerebro está atrofiado y las facultades están dormidas en cada uno de nosotros. Todos tenemos el don de la ubicuidad, tenemos el don de la clarividencia, tenemos la teletransportación, pero está dormida, está adormecida, porque no ha habido esa cultura de enseñarnos a manejar esos poderes que todos sí tenemos. Todos tenemos, hermanos, esas experiencias en nosotros. Bueno, hermanos, después de pasar a esta etapa, vamos a entrar a los seres vivos, a los seres que conocemos en esta tierra, en este mundo. No podemos hablar de otro mundo porque no hemos estado ahí. Solamente el Divino Padre nos explica, pero nosotros no hemos estado ahí. Por lo tanto, el hombre habla de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que ha descubierto y de lo que ha entendido. Ustedes sabían, hermanos, que del 100% de la naturaleza, el hombre solamente conoce el 1% y el resto desconoce muchas leyes. La física cuántica algo se acerca, digamos, a eso desconocido, como es, digamos, la teletransportación u otras leyes que el hombre no puede explicarse. A eso lo han atribuido como misterio, como desconocido, como, bueno, algo que no se conoce o que no es ciencia oficial. Solamente ciertos gobiernos o ciertos, digamos, interesados en sacarle provecho a esas facultades, lo tienen acá, como son los americanos, son los rusos, son los países capitalistas que tratan de sacarle provecho. Cuando en un país subdesarrollado nace una persona que mueve objetos, inmediatamente se lo llevan, un poquito más le abren el cerebro y ven qué cosa tiene adentro, cómo es que puede mover objetos. ¿Y para qué lo utilizan? Para mover armas, para destruir. Cuando en el macrocosmos o reino de los cielos existe la fuerza, pero la fuerza creadora, y aquí en la tierra existe la fuerza destructora. Esa es la gran diferencia, hermanos. Aquí todo lo quizás que puede ser bueno, el ser humano lo desvía y lo transforma en cosas, digamos, negativas. Los seres vivos, como nosotros sabemos, es todo lo que conocemos, empezando por el aire, empezando por la tierra, empezando por los animalitos, y los más chiquititos, ¿quiénes son de los seres vivos? Los microbios. Entonces ahí vamos a entrar a una etapa en la cual diremos lo siguiente. En la tierra, los seres que habitan este mundo y que se llamaban seres vivos y que nos llamamos seres vivos, estamos constituidos por agua. Tenemos origen acuático y eso nos lo recuerdan en el bautizo. Los hombres tenemos el 70% de nuestro cuerpo es agua, son líquidos, y el resto son minerales, son sustancias orgánicas, son sólidos. Los árboles, el 47% de su constitución es agua. Las lombrices, hasta la de tierra, casi el 83% de su constitución es agua. Los trigos, la cebada, el heno, el centeno, todo es en base de agua. ¿Qué pasaría, hermanos, como dice las Escrituras, que habrá una hambruna como jamás lo hubo en la tierra?
¿Qué pasará cuando el sol cada día caliente más y más la radiación, así como estamos siendo, gracias a los inventos, gracias a los ensayos nucleares, gracias a las guerras, gracias a todo eso? ¿Qué pasará el día que no llueve en la tierra? ¿Qué pasará con ese porcentaje que el hombre necesita para vivir, que es el 70%, que se reduzca al 10%? ¿Qué pasará, hermanos? Debe ser terrible. Entonces ya hay preocupación casi en todo el planeta de que este problema cada día se va agravando de menos a más. Y muchas cosas están haciendo, marchas por la paz, marchas por digamos, por preservar los bosques que han sido talados para crear muebles, para fabricar un montón de cosas, y lo peor es que no siembran, sino que lo dejan ahí, que se vuelve un desierto, y eso prolifera, digamos, que la capa de ozono se destruya, porque el CO2 que elimina, digamos, las plantas, es un alimentador que repotencia el ozono, pero si eso desaparece, la forestación, la tierra, hermanas y hermanos, cada día está en una amenaza terrible, y se cumplirá la profecía que dice que en este tiempo ya no será agua, sino será fuego, pero ese fuego será del mismo sol. El mismo sol se encargará, o sea, los elementos, de hacer, como dice el Divino Padre Eterno, que los ríos se evaporarán, las lagunas se evaporarán y las lluvias desaparecerán. Y si las lluvias desaparecen, los lagos, ¿qué va a pasar con los seres vivientes? ¿Qué va a pasar con las plantas? Si no llueve, las plantas mueren, se secan, los animalitos dejarían ya de existir, y el hombre se tendría que volver topo, tendría que bajar a las profundidades de la tierra para protegerse de los rayos solares, y de día tendría que salir a la superficie tratando de buscar un sustento, lo cual sería imposible porque la tierra al calentarse sería terrible, y lo cual el Divino Padre Eterno no lo va a permitir, porque ustedes saben que el Hijo de Dios, el Divino Cristo, ya está en la tierra, y Él es el que va a restituir, hacia a muchos no les guste, el orden de todas las cosas, porque este mundo está a punto, hermanas y hermanos, de desaparecer, pero no porque el Divino Padre Eterno así lo haya querido, sino porque es nuestra voluntad nuestra. Por nuestra voluntad es que el mundo está como está. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser conscientes y debemos de ser razonables con lo que hacemos, con lo que pensamos, y con nuestros hogares mismos empezar. Por ejemplo, a veces uno está viendo la televisión y la luz del cuarto está prendida, las lámparas, a veces están enchufados los artefactos sin necesidad de esto. Hay que desconectarlo para que la temperatura de estos artefactos disminuya. Todo emanan unos gases venenosos que son para la atmósfera, y eso debe ser cultura general de todos, ¿no? Porque de esa manera podemos en algo atenuar los cambios climáticos que tanto se pregona o se dice, sacan presupuestos, se juntan ahí países ricos, invierten millones y millones, y no se ve, hermanas y hermanos, porque los reactores nucleares siguen ahí haciendo experimentos con bombas atómicas, siguen ahí haciendo experimentos, clonando virus para poder soltarlo en un lugar y destruir, porque no me gusta cómo piensa ese país. ¿Ve? O sea, más prima el dinero. Por el dinero es que todo, hermanas y hermanos, estamos. Bueno, acá dice, la tierra está constituida por 5 reinos. Para los hermanos que de repente no lo sepan, es bueno que lo entiendan. Primero tenemos el reino de las plantas, donde el reino de las plantas están todas las plantas conocidas y por conocerse, desde la más chiquitita que vendría a ser un honguito, hasta un colosal árbol como un pino u otro árbol mucho más grande. Ese es el reino de las plantas. Ahí están las flores, está la alfalfa, está la papa, está las legumbres, está la cebada, está el heno, está el centeno, está el trigo, la avena, la maca. Todo lo que conocemos constituye el reino de los vegetales. Y en el reino de los vegetales, ¿quiénes moran ahí? Espíritus que pidieron la prueba de la vida en esos vegetales. Ahí está la vida, ahí se multiplican, ahí dentro de una papita hay universos, galaxias, soles, planetas, hay, hermanas y hermanos, todo un conglomerado.
de galaxias y universos. Cuando usted quema una papa o fríe una papa, ¿cuántos seres no se retuercen ahí porque les llegó un juicio? Y el ser humano ni cuenta se da, porque el ser humano no toma en cuenta a lo microscópico. El ser humano solamente lo que veo ya, no. Entonces, hermanos, todo tiene su porqué, todo tiene su causa y su efecto. Usted quema un papel, ese papel dejó de ser papel y se convierte en ceniza. Eso lo llaman los científicos aquí en la Tierra un cambio químico, o sea, el cambio de un elemento a otro, un cambio químico. Entonces, pero la vida no significa que haya muerto, sino que cuando el papel se quemó, adentro ardieron galaxias, universos, planetas, sistemas, universos microscópicos que estaban ahí, y les llegó su juicio. Así. Y esas criaturitas ahí pequeñitas gimen, lloran, se lamentan, hermanas y hermanos, porque su prueba de la vida llegó a su término. Se quemó un papel, es un juicio. Millones y millones de criaturitas invisibles partieron hacia el macrocosmos a rendir divina cuenta. Y así, en todo lo que ocurra, en todo lo que pase, no existe la casualidad, sino que todo es causal, todo tiene explicación. En el día del juicio, el Divino Padre en la televisión solar va a explicar ya uno por uno los hechos, todo, hasta de repente un martillazo se tiraron en el dedo, de repente se volaron una mano, de repente algún accidente fortuito tuvieron por ahí. Todo es pedido que el Espíritu hizo antes de venir a la vida, y en esos pedidos se cumplen leyes para otras criaturas que estaban morando en esas partes, digamos, del organismo. Entonces tenemos las plantas, tenemos los hongos, hasta del más chiquitito hasta el más gigantesco. Luego tenemos a los mamíferos. En los mamíferos se dice mamífero porque los animales que maman, esos son los mamíferos. Ovíparos son todos aquellos animales que nacen del huevito, así como la gallina, el pajarito, los pollitos, todo eso, esos son los ovíparos. Tenemos el avestruz, inclusive las culebras también nacen de huevos. Los anfibios, hay anfibios que nacen de huevos. Entonces hay mucha variedad, o sea, la creación no tiene límites. Y si agarramos el reino, ¿alguien ha escuchado hablar del reino monera? El reino monera es el mundo de lo microscópico, donde no se ve con el ojo humano. Para ver el reino monera hay que recurrir al microscopio, y ahí se puede ver. Entonces, de eso vamos a ampliar un poquito. Acá tenemos, bueno, un poco explicado, pero acá está el mundo microscópico, que es parte del reino monera. Aquí está definido qué es un microbio. Y el Divino Padre dice, un microbio tiene los mismos derechos que un humano, porque nadie es desheredado. O sea, todo lo que tiene el microbio, lo tiene el humano. Y los microbios, el ser humano es un conjunto de infinitos microbios. Casi todo nuestro cuerpo está constituido por microbios. Está constituido por bacterias, está constituido por virus, está constituido por gérmenes chiquititos. Por eso que hay microbios que son peligrosos, que son, digamos, malos, que afectan a la salud. Por eso siempre cuando uno va a la calle debe lavarse bien las manos con jabón cuando va por las calles, porque los virus también se han modificado su ADN, los virus se han vuelto más resistentes, los virus, las bacterias se han vuelto mucho más resistentes, digamos, a los medicamentos del ser humano, porque todo evoluciona el mal y evoluciona también el bien. Pero, hermanas y hermanos, empezando por lo más microscópico, existen las bacterias, las arqueas, los hongos, los protistas, los virus y los animales microscópicos. Aquí en los animales microscópicos quisiera decirles que es bueno que sepan lo que es un animal
digamos, microscópico. Estos animalitos que ustedes ven acá, ¿qué cosa creen que son? Elefantes, son garrapatas. Estos son ácaros, hermanos, que están en nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar, en nuestras almohadas, en nuestras camas. Ahí están los ácaros. Y constituyen millones y millones y son causantes de enfermedades. Y estos ácaros son espíritus que arriba también pidieron venir con esa geometría. Entonces lo que uno tiene que hacer para evitar los ácaros es mantener la ropa limpia y mantener las habitaciones ventiladas, porque estas criaturas microscópicas con el sol, con el aire, se mueren. Y eso es parte, digamos, de la cultura, digamos, higiénica de cada persona, pero es necesario saberlo, que todo es viviente y que todo está rodeado en el todo. Luego, hermanos, vamos a hablar también de lo que son los microbios, o más que todo, hablemos de repente, ¿qué cosa es una bacteria? Una bacteria tampoco se puede ver a simple vista. Hay bacterias que son, digamos, negativas y hay bacterias que son saludables. Pero como les dije a ustedes, nuestro cuerpo es un conjunto de microbios, de microorganismos. Por ejemplo, las bacterias son saludables porque gracias a ellas el estómago digiere los alimentos. Adentro en el estómago tenemos una fauna, que si esa fauna sería agigantada, sería como un bosque gigantesco, donde existirían unas bacterias que ayudan a asimilar los alimentos, ayudan a seleccionar la fotosíntesis, ayudan a, digamos, a comer o alimentarnos de los nutrientes. Esas son las bacterias, digamos, positivas. También lo tenemos aquí en las fosas nasales, que evitan que las bacterias que son virales, que están en el aire, entren a nuestro organismo, sino que sirven como defensa, nos defienden. Y cuando uno se siente mal de la garganta, es porque las defensas están bajas, y pasaron bacterias, infectaron acá, la zona delicada, como es la parte de la garganta. Y por eso a veces no se puede hablar porque entraron bacterias. Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene una causa, y tenemos también las bacterias sudorípedas que nos ayudan, digamos, a segregar las sustancias químicas de nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, en cuentas, el espíritu no está solo, es un conjunto de infinitas criaturitas que vivimos así, unas con otras. Luego de las bacterias pasamos a los seres. Estos seres que ustedes muchos lo conocerán, como son las orugas, son los gusanitos, y el Divino Padre Eterno dice que Él también fue un divino gusanito, hace eternidades atrás. El hombre también fue gusanito, nosotros también fuimos gusanitos, hemos pasado esa geometría. Inclusive aquí hay uno que parece un chihuahua chiquitito, parece un perrito que solo su cadenita le falta. Son las geometrías que los espíritus piden para poder evolucionar, para poder aprender, para poder sacar lecciones. Y ustedes saben que las orugas sufren una metamorfosis, y del gusano pasan a ser hermosas mariposas. Es una ciencia pues que el hombre no comprende eso, no entiende cómo puede ser eso, ¿no? Que la oruga, el gusano, todo feíto así, se acurruca, se forma en un capullo, y luego de unos meses sale una hermosa mariposa y volando a todo, ¿no? Y entonces qué grande es la ciencia del Divino Padre Eterno. Es algo que el hombre ya quisiera hacerlo, ¿no? Pero esa es ciencia solar, ciencia divina, no es ciencia humana, hermanas, hermanos. Luego tenemos los reptiles. Toda esta forma de reptiles que conocidos y por conocernos, hemos sido nosotros. Hemos pasado por esto, hemos sido camaleones, hemos sido delfines, hemos sido todo lo que conocemos, hemos sido dragones, hemos sido caracoles, hemos sido moluscos, hemos sido cangrejos, hemos sido estrella de mar.
hemos sido bacterias de mar, hemos sido, y no se olviden también que en la profundidad de los océanos hemos sido también anfibios. ¿Saben lo que es un anfibio? Un anfibio es aquel hermanito o animalito que vive en la tierra y en el agua. Ese es un anfibio. Entre los anfibios más principales son las ranas, son las serpientes, y luego tenemos al tritón. El tritón es una criatura que se ha adaptado a vivir también en la tierra y en el agua. Asimismo la salamandra, y como le dicen, el ajolote, que tiene cara de bebé. Se quedó bebé, y ese hermanito, solamente este hermanito anfibio, es el único que vive en el agua y no puede estar en la tierra, porque así lo pidió. Tiene cara de bebé, pero es antiguo, hermanos. Luego tenemos ya a los vertebrados, llegamos a los vertebrados, y eso, hermanos, ¿qué cosa es eso? La prueba de la vida, hermanos. Es una prueba, es una forma de vida que nosotros no la conocíamos. Por eso hemos tenido que haber pasado por eso para ser lo que somos. Todo eso, hermanas y hermanos, encierra pues la prueba de la vida. Y aquí, hermanos, ¿alguien ha escuchado hablar de los peces que viven en las profundidades y que tienen luz propia, que tienen su foquito en su trompa y que están a cientos de metros bajo el nivel de las aguas normales? Estos seres son seres, digamos, monstruosos, seres gigantescos, seres transparentes, que viven pues en las profundidades de los océanos. Y también no olvidemos, hermanas y hermanos, que hay muchos que dicen que dentro de las profundidades y profundidades de los océanos existen ciudades, existen seres, existen las sirenas que tienen ahí ciudades, existen muchas criaturas. Por eso le decía, del 100% de la naturaleza, el hombre solamente conoce el 1% y el 99% desconoce, hermanas y hermanos. Por más científico que seamos, no lo abarcamos todo, hermanos, porque el Divino Padre Eterno sabe por qué lo hace. Porque si el hombre conociera el 80% de lo que conoce, de repente ni existiríamos ya para contarlo, hermanas y hermanos. Porque con un poquito que conoce cómo estamos, ¿qué será conociendo el 80%? Luego ya, hermanas y hermanos, vamos a entrar a la etapa de la vida, a la etapa de cómo nos iniciamos todos en este mundo. Para que nazca una criatura, un ser humano, así como todos nosotros, y sea animalito, sea humano, lo que sea, debieron existir primeramente los papás. Y cuando los papás se unen por el vínculo o por el sacramento del matrimonio, nace una nueva vida. Y como ustedes verán, para que nazca esa nueva vida, lo que se desprende de la hermana mujer, el óvulo, es como un gigantesco planeta, y lo que sale de los hermanos varones son como cometas microscópicos que llegan a tratar de conquistar, de invadir ese planeta. Muchos en su intento desaparecen y solamente uno, a veces dos, a veces tres, se ha dado el caso que hasta 5 han entrado en un óvulo y han nacido 5 niños. Esta es la ciencia que el hombre no puede explicar. Cuando ocurre la unión del espermatozoide con el óvulo, existe como una explosión atómica o como una fuerza, porque es como unos terremotos terribles, una fusión de criaturas, y se alista pues el nacimiento o el vestido, digamos, de el nuevo ser que ha de venir a la vida. Y el ser humano también, hermanas y hermanos, así no lo creamos creer, nacimos o nos hemos formado en un huevo. Ese huevo se desarrolla dentro del útero de la hermana mamá. Ahí se ha iniciado la vida, ahí
hemos empezado todos, y de ahí hemos salido a la vida, digamos, material, a la vida humana, pero cuando el vestido, que es el cuerpito del bebé, se formaba, de lo alto llegaba el espíritu. El espíritu es un sol, una fuerza así, digamos, lumínica, que tiene cualquier cantidad de inocencia y se fusiona al bebé. El bebé es como su cuerpo, es como su vestido, y en su dentro empieza a morar el espíritu. Y cuando el espíritu llega, se encuentra que adentro encuentra millones y millones de criaturas organizadas, adentro criaturas que se comunican con él, criaturas que quieren saber o tener noticias de lo alto. Y el espíritu se ve anonadado, se ve acortado ante tan sublime experiencia, que se adormece, se adormece, se adormece, se adormece y se duerme, hermanas y hermanos. Cuando el espíritu humano despierta, ya es pues un bebé que ya nació, y este espíritu tiene la herencia en sus genes del papá y la mamá, pero la esencia no ha salido ni del papá y la mamá, sino que viene del macrocosmos. De ahí trae la eternidad a ese cuerpito que es el vestido. ¿Y qué cosa se llama eso, hermanos? La prueba de la vida. Así venimos, hermanos, a ganar experiencias a este mundo, a esta tierra, y en ese camino estamos todos. Todos estamos pasando nuestras experiencias. Algunos quizás pasen experiencias bonitas, otras de repente experiencias tristes, otros de repente perdieron a seres queridos, están solos, otros de repente se quedaron sin familia. O sea, hermanas y hermanos, el pedido de los espíritus es variado, no es igual. Por eso que el divino Cristo dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, porque nadie sabe la causa de las cosas. Por eso también dice el Divino Padre: ningún burlesco entrará en los cielos. Hay mucha gente que se burlan de otros porque es pobre, o porque es tullido, o porque es desvalido, o porque a veces no tiene para poder, digamos, afrontar la situación. Entonces el ser humano tiene que ser comprensible, tiene que ser tolerante, tiene que ser inteligente para poder salir de esta prueba en la cual todos estamos dispuestos. Nada es casual, todos pasamos una prueba. No juzguemos a otro sin saber, digamos, las causas, sin saber. Eso es malo, hermanos, porque a nosotros no nos gustaría que nos hagan lo que a otro no le gusta. Así dice la palabra: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Entonces, hermanos, vamos a continuar porque esto es largo. El ser humano, después de haber sobrepasado, hermanos, la escala evolutiva de todo el planeta, por fin llegó a ser humano. Pero cuando el hombre llegó a ser humano, no principió siendo un ser inteligente, un ser con raciocinio, sino el hombre principió por las cavernas. O sea, la evolución es así. Aquel que se saltee, pues está salteándose de la evolución. El ser humano, antes de ser lo que es, tiene que pasar por todo. Entonces el Divino Padre hace por eso una explicación muy importante que ustedes deben saber. Una cosa es el principio inteligente, como el de Adán y Eva, y otra cosa es el principio primitivo, como es el hombre de las cavernas. Es decir, que Adán y Eva, antes de ser Adán y Eva, o antes de ser los padres de esta generación, tuvieron que pasar por las cavernas, tuvieron que pasar por toda una línea evolutiva hasta llegar a ser ángeles de categoría azul. Y de ahí recién tuvieron esa responsabilidad de ser padres de esta generación. Y no han sido los únicos, han habido infinitas parejas que han dado origen a una
generación a una humanidad. Pero todo principió por lo primitivo. Empezamos siendo pues seres que no teníamos raciocinio, teníamos que ser nómades, cazadores, recolectores, antes de ser sedentarios. Han tenido que pasar millones y millones de años para que el cerebro vaya evolucionando, para que el cerebro vaya tomando conciencia. Y aún no, como les dije antes, hay seres que se comportan peor que los animalitos. Por ejemplo, un animalito no hace bombas atómicas y el hombre los hace. Entonces, ¿quién está más cerca del reino de los cielos? El animalito. Y el hombre no, porque ¿quién pues en su sano juicio va a hacer destrucciones masivas? Luego viene la evolución. Viene, como dijo Darwin, que el hombre descendía del mono, lo cual no es así. El Divino Padre hoy nos explica, el hombre pasó por mono, pero también tienen sus genes algo de mono. Pues el Divino Padre nos dice que somos monitos terrestres porque nos imitamos unos a otros. Todavía queda algo de monito. O sea, el hombre pasó por mono, pero no solamente mono, sino que antes de ser mono fue otras especies como la que hemos visto. Ha sido animalito, chanchito, burrito, ha sido microbio, ha sido alga, ha sido hongo, ha sido bacteria, ha sido anfibio, ha sido crustáceo, ha sido molécula, hasta el fuego. Y del fuego va más allá, que es el mundo espiritual en el macrocosmos, que fue otra forma de inteligencia. Entonces, hermanas y hermanos, así es la evolución, así se llega a la perfección. Esto es los vestigios que han quedado de esos hombres que pasaron por la tierra. En sus pinturas rupestres quisieron decirle al ser humano, nosotros pasamos por aquí y cazamos y hacíamos esto y teníamos estas herramientas, no lo olviden que nosotros pasamos por acá, y de repente el que lo descubrió, esta cueva o estas pinturas, es el mismo que está ahí cazando. Lo que pasa, ya evolucionó. Es así, hermanas y hermanos, la evolución. El ser humano no está pues predispuesto a una sola forma de vida, sino que existen otras infinitas y variadas formas de vida. Y aquí tenemos, hermanas y hermanos, las razas que hay en la tierra. Muchos decían, pero hermano, esa raza negra, la raza amarilla, la raza digamos blanca, la cobriza, la mestiza, ¿de dónde han venido? ¿Serán del tronco de Adán y Eva? ¿Serán descendientes también de Adán y Eva? La respuesta es, hermanos, sí y no, porque todo existe en la creación del Divino Padre Eterno. Puede ser que algunas criaturas hayan sido venidos de afuera, como fueron los del planeta amarillo, que vinieron acá a la Tierra, hicieron la línea de Nazca y no eran del tronco de Adán y Eva, sino que venían de otros troncos galácticos, de otros troncos cósmicos, porque como les dije antes, han habido infinitas parejas, infinitos principios de generaciones tras generaciones. Adán y Eva son los padres de esta presente generación, pero antes de Adán y Eva, los faraones no eran del tronco de Adán y Eva, venían de la galaxia Amor, de la galaxia Luxor, a la Tierra, y no eran del tronco de Adán y Eva, pero vivieron en la Tierra. Y así, otras razas, como los que viven en el centro de la Tierra, que tienen bases, que tienen ciudades, que tienen ahí un conglomerado de ciencia y tecnología, tampoco son del tronco de Adán y Eva, hermanas y hermanos. Por eso hay que discernir, hay que poder escudriñar las Escrituras. Ahí está todo, hermanas y hermanos, de la vida. En la vida, nosotros sabemos que cuando vinimos a la vida, hemos pedido ser agricultor, electricista, técnico, abogado, dentista, todas las especialidades que existen, hermanas y hermanos, lo hemos pedido. Porque arriba al Divino Padre Eterno se lo pide lo que no conocemos. Si alguien de ustedes tiene una inclinación por la cocina, es porque ustedes lo pidieron. Si alguien de ustedes se volvió agricultor,
pese a que su mamá quería que sea médico, que sea abogado, pero no, usted quiso ser agricultor porque así lo pidió. Todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, todo lo que somos, lo hemos pedido. Y eso se llama la prueba de la vida. Todo es un pedido. Acá nada ni nada es eterno, sino que todo es relativo. Todo es relativo. Unos ríen, otros lloran, otros bailan, otros cantan, otros recitan poesías, otros dictan poemas, otros son dictadores, otros son reyes, magnantes, ministros, otros son hacendados, terratenientes, conquistadores. Hermanos, hay toda una gama. El Espíritu pide al Divino Padre conocer lo que no conoce, y el Divino Padre Eterno jamás no se ha opuesto ni se opondrá, porque Él sabe que con esta vida que llevamos son cursos hechos vida. Ahí se aprende cualquier cantidad de ciencia, cualquier cantidad de conocimiento, y eso se llama, hermanas y hermanos, la prueba de la vida, y todos estamos de prueba. Quizás los que más mérito tienen son los hermanos campesinos, porque los hermanos campesinos remueven toneladas de tierra para poder traer a las costas, a las grandes orbes, a las ciudades, los productos alimentarios con lo cual nosotros nos alimentamos. Si los llamados agricultores dejarían todas las chacras y vendrían, digamos, a las costas, todo se volvería industria. Y al volverse industria, tendríamos que comer alimentos enlatados, alimentos chatarra, alimentos plásticos, alimentos nocivos para la salud, y poco a poco el ADN del ser humano se iría modificando para dar el origen a un ser plástico, para un ser, digamos, frío, un ser calculador, un ser ya no espiritual, sino con otras virtudes. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, todo lo que tiene que contribuir la alimentación? Por eso el Divino Padre dice que el ser humano debió haber sido vegetariano, porque cuando somos vegetarianos somos amorosos, somos bondadosos, nos gusta el conocimiento, indagamos más, escudriñamos las escrituras. Pero si nos volvemos carnívoros, nos volvemos rebeldes, nos volvemos soberbios, nos volvemos déspotas, nos volvemos tiranos, nos queremos invadir de un país a otro país, no estamos conformes ni con nosotros mismos. Es la verdad, hermanos. Pues, hermanos, es bueno cultivar la espiritualidad, es bueno cultivar, hermanas y hermanos, el conocimiento, porque solamente el conocimiento nos acerca al Divino Padre Eterno, al Divino Creador del universo, hermanas y hermanos. Y bueno, cada uno pues es lo que tiene que ser. En las Escrituras dice, el Divino Padre, en el Nuevo Testamento dice que el Divino Padre Eterno no pide más de lo que sus hijos pueden ser, sino que cada uno debe ser de acuerdo a su posibilidad. Nada obligado vale. El que quiera pues ayudar de una manera u otra, que lo haga, pero de corazón. Si no lo hace de corazón, mejor que no lo haga, porque es hacerse daño, es atraerse un karma, y cuando lo hermoso, lo bonito, es cuando sale de uno, para bien o para mal, pero tiene que ser uno auténtico en todo. Entonces, si muchos de ustedes están acá, es porque les ha costado, han buscado el conocimiento hasta que lo consiguieron, lo lograron, y quizás eso causó un júbilo, una alegría en su espíritu porque encontraron la verdad. Pero hay otros hermanos que no lo aceptan, que no lo entienden, que no lo comprenden. Por más que les explicas, por más que leen, no entienden, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque millones y millones, como dice el Divino Maestro en su Divino Cassette, millones y millones nacieron para creer, y millones nacieron para no creer. Esa es digamos, la constitución del ser humano, que no todos tenemos la misma fe. Uno tiene una fe grande y otros tienen una fe pequeñita. Y en el día del juicio, cuando llegue el juicio final, cada uno recibirá según su fe. El que creyó poquito, recibirá poquito aquí en la tierra y en otros planetas más. Pero el que creyó en el infinito, recibirá el infinito. Viajará a otros mundos, a otras galaxias, conocerá a seres angelicales que le invitarán a dar un paseíto por el cosmos. No olviden, hermanas y hermanos, que se acerca
la era de los viajes interplanetarios, más conocidos como la era Omega, o la era del desprendimiento, en la era en que se iniciará la locura en la Tierra por viajar a otros mundos, por viajar a otras galaxias. ¿Qué entienden, hermanas y hermanos, o qué han entendido ustedes cuando han leído, cuando el Divino Maestro en el pasado dijo: no volveréis a entrar al reino de los cielos? Primeramente hay que entender qué cosa es el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquel lugar gigantesco donde nada tiene límites, donde los mundos se comunican, donde los mundos se visitan, donde las criaturas saben que existen todas las geometrías y se respetan unos a otros, donde no se hacen la guerra, donde beben cualquier cantidad de ciencias. En el macrocosmos usted puede ir a un planeta y alimentarse y beber cualquier cantidad de sabiduría de ese mundo, y otro a otro, así, libre. El conocimiento es vasto, así, no tiene fronteras, no tiene límites. Entonces, hermanas, hermanos, cuando hablamos de conocimiento debemos pensar que la sabiduría, el conocimiento no tiene límites, no conoce fronteras, y mientras más cerca estemos del Divino Padre Eterno, necesitamos más conocimiento, necesitamos más ciencia, necesitamos, hermanas y hermanos, más sabiduría. La sabiduría, hermanas y hermanos, su concepto está en la Biblia. Ustedes pueden leer: querer ser instruido por el Divino Padre Eterno, esa es la verdadera sabiduría. Así como el ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? A ver, ¿alguien puede decir? ¿Cuál es el verdadero ayuno que al Divino Padre le agrada? ¿Será acaso ese dejar de comer y ya estar un día sin comer y decir ya? ¿Cuál será el verdadero ayuno que agrada al Divino Padre Eterno? Buscar la justicia en la tierra. Ese es el verdadero ayuno, hermanas y hermanos. Buscar la justicia, luchar por la igualdad, luchar por todo lo que está mal, hermanas y hermanos. Y este sistema de vida ha hecho más mal que bien. Por eso que es necesario salir a las calles, es necesario protestar contra la corrida de toros, contra la pelea de gallos, contra todo lo que sea maltrato, todo lo que sea abuso, todo lo que sea injusticia. Eso es lo que al Divino Padre le agrada, buscar la justicia en la tierra, hermanas y hermanos. Bien, hermanos y hermanos, vamos a dar lectura a unos cuantos conceptos de la vida para que más o menos complemente lo que hemos visto y leído. Y el Divino Padre dice así en su divina revelación. Dice: a medida que la temperatura descendía, como hemos visto, de un planeta así, digamos, de una chispa que se desprendió de los soles Alfa y Omega, esa chispa, a medida que avanzaba, iba creciendo, iba evolucionando, y dice el Divino Padre: a medida que la temperatura descendía más y más, fueron apareciendo las criaturas de carne, y empezasteis por microbios. Ese fue nuestro principio, y aún somos microbios, hermanos, aún somos microbios. Somos chiquititos, la Tierra misma es un polvito suspendido en el cosmos, y si la Tierra es un polvito, ¿qué será de nosotros, hermanos? Somos demasiado pequeñitos, demasiado chiquititos somos. Solamente el Divino Padre Eterno se compadece de nosotros al enviarnos a su Divino Hijo con este divino conocimiento para sacarnos, digamos, darnos una esperanza de fe, una esperanza de vida para continuar, hermanas y hermanos. Dice: empezasteis por microbios. Y los primeros microbios de esta generación, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Ellos fueron los primeros microbios. Vivieron, dice, el paraíso microscópico de la tierra. Cuando la tierra tenía el porte de una pelota de ping-pong. Ese tamaño tenía la tierra cuando Adán y Eva aparecieron en la tierra. El tamaño de una pelotita de ping-pong. Eran microbios angelicales. Y su aparición fue un vacío hecho en el barro. Este vacío es la actual atmósfera que se expandió sobre la
sobre las otras que hubieron. Hermanas, hermanos, ustedes deben también saber, entender y comprender que nosotros estamos formados por moléculas. Y entre una molécula y otra molécula hay un espacio. Si usted agiganta o trae un microscopio gigantesco y acerca su brazo a ese microscopio, se dará cuenta que su brazo no es así compacto, sólido, no, sino que hay un vacío. Una molécula no está cohesionada así definitivamente a la otra, sino que está separada por un vacío. Ese vacío es como un cielo y esa molécula es como un planeta que está suspendido en un vacío. Ese vacío es una atmósfera. Entonces, nosotros, hermanos, somos réplica del universo. Todo lo que tiene el universo lo tenemos nosotros. Tenemos el universo de los cabellos, el universo de las cejas, el universo de los poros, de la respiración, de los pulmones. ¿Y qué cosa constituye esos reinos o esas moléculas? ¿Qué cosa gobierna eso? Los hermanos o los divinos. A ver, ¿quién lo dice? Los divinos querubines. Los divinos querubines son los que gobiernan todo. ¿Y quién es el rey de los querubines? El querubín de la cohesión. Gracias a la cohesión nacen las geometrías en todo el universo. El día que la cohesión se retira, los querubines no pueden juntarse, porque todos dependen de todos. Por eso que en el universo todos quieren estar bien con la cohesión. Es un divino querubín. Y con esa alianza de este divino querubín nacen las geometrías, habidas y por haber, gracias a la cohesión. Cohesión molecular, cohesión solar, cohesión vibratoria, cohesión fluídica, cohesión de la gravedad, cohesión de los planetas, de los soles, de las estrellas, de las galaxias, de los universos, y todo se reduce a un punto en el macrocosmos. O sea, en un punto está contenido todo, hermanas y hermanos. El universo es tan infinito, el macro es tan infinito, que todo lo que nuestro ojo ve de noche, todo lo que nuestros astrónomos han fotografiado, han filmado, han tomado, es solamente el microcosmos, que no tiene nada que ver con el macrocosmos. En el macrocosmos todo es gigantesco, colosal, nada tiene límites, nada conoce límites. Vamos a seguir leyendo. Dice el Divino Padre Eterno: el hombre también fue microbio, y los actuales microbios serán mañana criaturas humanas. Todo lo que ustedes han visto, animalito, chanchito, burrito, elefantito, hasta los ácaros, hemos sido nosotros, hermanas y hermanos. Hemos pasado por eso. Y cuando hemos sobrepasado toda esa escala evolutiva, recién hemos llegado a ser humanos. Y cuando hemos sido humanos, no hemos principiado, pues, digamos, por el principio inteligente, sino por el principio primitivo. Hemos sido hombres de las cavernas, hemos sido nómadas, hemos sido todo lo que el hombre ha conocido y conoce en la historia universal, hermanas y hermanos, en la creación de los planetas. Dice el Divino Padre Eterno: el principio de la vida es un sueño que se va reconociendo a medida que aumenta su actividad. O sea, esta vida, hermanas y hermanos, es un sueño viviente, es un sueño materializado, es una actividad material, espiritual, que nosotros la estamos desarrollando en este mundo. Pudo haber sido en otro, o en otro, o en otro. Imagínese que usted se acuesta a descansar y de repente se despierta dentro de un animalito. ¿Qué pasaría? Entonces usted trata de comunicarse con el otro y no puede, porque en lugar de salir palabras, salen ladridos, salen relinchos, salen mugidos, depende de la geometría que usted tenga.
Entonces, eso es la realidad que pasan estos hermanos animalitos. Son espíritus igual que nosotros, que también sienten, que también lloran, que también sufren, que también tienen hambre, que también tienen sueños, que también tienen deseos de ser algo. Y el ser humano malo no lo sabemos comprender. Hemos creado fábricas donde los hermanitos nacen, viven y ahí mueren. Nacen, viven y ahí mueren. Una esclavitud perpetua. Ahí tenemos las granjas, tenemos donde están ahora clonando a los animales para aumentar artificialmente, para consumir su carne. Hermanas y hermanos, ¿a qué grado ha llegado el ser humano? O sea, el ser humano se ha bestializado. Porque ¿qué es bestia? Bestia es aquel que no razona, que no piensa, que no siente, que no medita, que es frío, calculador, avaricio. Eso, a ese grado hemos llegado, hermanas, hermanos, donde el dinero es el que lo gobierna todo, el dinero es el que lo maneja todo. Por el dinero es que estos hermanitos están sufriendo lo que están sufriendo ahorita, pero eso llega a su término, llega a su fin. Así lo dice el Divino Padre Eterno en la Divina Revelación, Alfa y Omega. Quizás el ser humano no lo haya entendido a cabalidad, pero la verdadera libertad que llega a la tierra, hermanas y hermanos, es para los hermanos animalitos, porque ellos son humildes y desde el comienzo del mundo han sufrido las injusticias del ser humano y lo siguen injustamente viviendo. Esa libertad va a llegar cuando el Divino Maestro haga hablar a todos los animales, a todas las especies, cuando el Hijo de Dios ordene a la naturaleza hablar, cuando ordene a los vientos, cuando dé verbo, palabra a los animalitos. Ahí va a cesar, hermanas y hermanos, ese maltrato a los hermanos animalitos. Cuando en esas granjas los animales hablen y les digan a los dueños, no nos mates, también somos hijos de Dios, también tenemos derechos, también tenemos deberes y por sobre todo también creemos en Dios. Ese momento, hermanos, va a entrar a otra etapa el mundo. Y a eso vamos, hermanos. Por eso es que debemos difundir la Divina Revelación Alfa y Omega, debemos llegar a los hermanos a que tomen conciencia de lo que creemos que es normal. No es normal, hermanas y hermanos. Nos hemos desviado, nos han desviado del camino y a los hermanos animalitos ya no lo vemos como, digamos, como prójimos, sino como mercancías, como comercio, como objetos que no tienen vida, inanimados, lo cual es una terrible, hermanas, injusticias. Y lo peor, ¿no?, que cuando los espíritus hacen pasar apuros, malos ratos, sangre, matanza de esos animalitos, ellos van a tener que reencarnar como esos animalitos para pasar su prueba en otros mundos, en otras tierras, donde otros seres harán lo mismo con ellos. He ahí la parábola que decía, pues, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen, hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos, para no hacerla tan larga, yo quisiera, hermanos, que de repente ustedes deseen acotar algo, o deseen comentar, o deseen de repente preguntar algo, y de repente se les pueda contestar de acuerdo a nuestra manera de entender, porque todos debemos aprender de todos. No solamente uno debe hablar, sino que hay muchos hermanos que de repente tienen mucho más profundidad en los conceptos de la doctrina y podrían compartirlo con nosotros. Y de esa manera todos aprendemos, porque para eso venimos acá a aprender de todos. Así como el Divino Padre nos da su conocimiento a todos, así también nosotros, hermanos, debemos compartir lo poco que sabemos, o de repente hay algo importante que ustedes han leído en la doctrina, compártanlo, hermanos, no solo guarden para ustedes. Por eso es que si hay algún hermano que desee de repente preguntar, o desee de repente ampliar, o de repente explicar, hermanas, hermanos, no lo duden, no se queden con la duda, porque cuando la duda se queda con uno, se enraiza, a ver, hermanos, se vuelve árbol, se vuelve tronco y al final bota ramas y los frutos son ¿Alguien quiere preguntar, por el favor? desconocimiento, pues no. Hermanos. A ver, hermanos, sobre la vida, sobre lo que más o menos
De repente, hermanos, ¿alguien quiere ampliar de repente? Bien, si no, continuaremos pues dando lectura a lo que el Divino Padre Eterno dice en su divina ciencia. ¿Nadie quiere preguntar? ¿Alguien? A ver, venga hermano, por favor, pase por acá. Para que todos lo escuchen, hágalo por micrófono. Aquí hay una pregunta, hermano José. De acá, porque si no se retroalimenta. Despacio, Bien, fuerte. Ya, hermano, en la era de los viajes interplanetarios que usted dice, ¿estaremos los 7.000 millones de seres humanos que somos ahora o solamente los bienaventurados? Bien, bien, hermano. El hermano pregunta si en la era del milenio de paz vamos a estar todos los que estamos acá o solamente los bienaventurados. La respuesta después, en la misma doctrina está, hermanos. Se quedarán en la tierra los que deban de quedarse. Dice el Divino Maestro en un divino cassette, los elegidos se eligieron por sus obras. Aquí no hay, ¿cómo se llama que yo soy elegido, que él es elegido, que ustedes son elegidos? No, es el juicio final el que va a decir quién se queda y quién no se queda. Porque no olviden que hay dos balanzas, la balanza celeste y la balanza rosada. Entonces, en el día del juicio vamos a conocer todos y cada uno de nosotros nuestra historia, nuestra vida, nuestras obras. De repente en esta vida hemos sido buenitos, santitos, angelitos, hemos hecho de lo mejor, pero en la vida pasada y en la de atrás y en la de atrás, o sea, hermanos, el juicio final es la suma de todas las existencias. Y es el juicio final, hermano, el que va a determinar quién se queda en la tierra y quién no. Entonces, en eso nosotros no podemos decir, hermano, de cuántos se van a quedar exactamente en la tierra, no, porque viene un juicio. Y eso es lo que anuncia la Divina Revelación, un juicio. Es el juicio el que va a determinar quién se queda y quién tiene que ir a seguir evolucionando en los mundos, en los planetas, ya que no se olviden, hermanos, no entrar al reino de los cielos o no quedarse en la tierra no significa el fin del mundo, ya se acabó la oportunidad. No, hermanos, esta vida solamente es un curso. Por eso dice el Divino Padre, la prueba de la vida. Esta vida solamente es una prueba, no lo olviden eso. Y es el juicio el que va a determinar cuántos se quedarán en la tierra y cuántos se irán fuera de la tierra. Y lógico, se quedarán los que deban de quedarse. Otra pregunta, ¿alguien más, hermanos? A ver, venga por acá, hermanito, venga por favor, para que todos escuchen. Venga, hermano, venga, con confianza. Bien, hermano. Buenas tardes, hermano José. Bien, hermano. Hay una pregunta también de los falsos profetas. Hay una pregunta más que usted también de duda. También los nutricionistas que dicen que debe comer carne, alimentarse a los niños, ¿también son falsos profetas? A ver, ustedes saquen conclusiones, a ver si ustedes... Bien, nuestro hermano nos pregunta sobre los falsos profetas, sobre lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Que primero vendría el anticristo y que habría un caos en la tierra, ¿no? Pero Santiago ya lo dice, hijitos, estén prevenidos, porque está a punto de venir el anticristo. Pero después prosigue en su carta el apóstol Santiago, dice, siempre ha estado entre vosotros. Entonces, hermanas y hermanos, anticristo es todo aquel que le da la contra Cristo. Contra Cristo, anticristo. Por lo tanto, dice el Divino Maestro en sus cassettes, todos nos convertimos en anticristo. Pero el mayor es la Iglesia Católica. Los mayores anticristos son los capitalistas. Los mayores anticristos son los que dicen y no hacen nada por mejorar la situación a nivel planetario, pudiendo hacerlo. Falso profeta es aquel que habla de paz, construyendo armas, construyendo bombas. Falso profeta es aquel que dice, vamos a llevar paz a tal o cual ciudad, cuando por lo bajo está que le vende fusiles, bombas, metralladoras. Por lo bajo está que manda el espionaje. ¿Para qué? Para que confabulen contra los gobiernos. Falso profeta es aquel que usurpa gobiernos, como están queriendo hacer en Venezuela, poniendo un títere y sacando a uno que está haciendo algo por toda la ciudadanía. Ese es falso profeta. Anticristo es todo aquel que le da la contra, o sea, dice y no cumple, ese es anticristo.
y todos somos anticristos, porque todos violamos la ley. Acá no hay ni uno que pueda decir que él cumple la ley, nadie. Hasta el más grande, hasta el más chiquitito, violamos la ley. Pero los más grandes anticristos son los que están a la cabeza del planeta, como son el grupo de los 7, o la bestia con las 10 coronas, que daba aliento a la bestia. Esos son los 10 países más industrializados del mundo, que tienen cantidad de recursos, sin embargo, no ayudan a los países subdesarrollados como somos nosotros. Como dice el Divino Padre, para el pobre lo peor, para el pobre las migajas, para el pobre lo que sobra. En cambio, para ellos lo mejor. La tecnología que hoy tenemos, ¿acaso es de ahorita? Eso es el resto que ha llegado acá. Ellos están en otras tecnologías. Están viajando, inclusive preparando máquinas para viajar al pasado en el tiempo. Están haciendo aparatos para escaparse, ir a otros mundos, lo cual no lo van a conseguir, porque acá nadie se escapa del juicio final. El juicio final es cerrado para todos. Y la otra pregunta, hermano, con respecto a los que comían carne, creo dijo. Claro, sí. Sí, claro, hermanito, todo eso, hermanito, todo eso son artimañas de la bestia, artimañas del sistema que lo ha creado para, digamos, entretenernos. Todo es mentira, hermano. Hay gente que, aquí nomás, sin ir muy lejos, aquí nomás a las Nazarenas, vayan a las Nazarenas, donde venden el gluten, donde venden las galletas integrales, toda esa gente de ahí no son vegetarianos, son carnívoros, hermanos. Al mediodía están con sus pollo ahí comiendo sus comidas. Y sin embargo, yo, pero si tú no eres vegetariano, ¿por qué vender? Porque es negocio, dice, ahí está la salida. Igualito también hay médicos, hay nutricionistas. Hace muy pocos, no sé, en la televisión ustedes vieron, una artista que se la daba de vegana, que se la daba, ¿cómo se llama?, de naturista, fue sorprendida comiendo pescado en un restaurante de lujo. Ese día todos sus seguidores cayeron. Por eso, hermanos, este mundo es un mundo de mentira, es un mundo de falsedad. Por eso el Divino Maestro dice, hay que saber a quién se seguía, hay que escudriñar incluso a los que hablan de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, muchos lobos disfrazados de corderos que dicen y no hacen. Ese es el anticristo, hermano, el falso profeta. Dice pero no hace. Son falsos profetas, son ciegos, guías de ciegos que guían a otros ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al abismo. En ese, hermano, no nos conviene, hermanos, por eso hay que estar alertas, hay que estar despiertos, no hay que dejar sorprender, siempre hay que estar con la lámpara encendida, hermanos. Otra preguntita, hermanos, de repente por ahí, porque este tema ¿alguien más quiere preguntar, por favor? De la prueba de la vida confianza. es bien amplio, amplísimo es la prueba de la vida, abarca todo. Abarca el todo sobre el todo. ¿Quiere preguntar? Abarca lo macro, lo micro, lo chiquito, lo grande, lo mediano, lo ridículo, lo absurdo, lo absoluto, lo inabsoluto, lo grande, lo chiquitito, lo colosal, lo monumental, lo trascendental, se va hasta el infinito. A ver, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál es la meta suprema del ser humano? Repítalo. La meta suprema. ¿Cuál es la meta suprema del ser humano? ¿Cuál es la meta del ser humano? La meta suprema del ser humano. Pregúntale, hermano. A ver, ¿cuál es la meta suprema del ser humano? Devolver al reino de los cielos, es lo supremo de un espíritu. ¿Y cuál es lo sublime? Lo sublime es quedarse en la tierra como niño de 12 años, del milenio de paz. Hermanas, hermanos, eso está en la Divina Ciencia, búsquenlo, analícenlo. Ese es, hermanos, el conocimiento que el Divino Padre Eterno nos lo dice. Entonces, hermanos, a ver, de repente por ahí, de repente uno está equivocado, hermanos, con todo, ahí tienen el micrófono, hermanos, se expliquen, o por lo menos pregunten, indaguen, de repente amplíen, porque el conocimiento, hermano, debe ser compartido por todos debemos ser grandes preguntones, investigadores, no deben ser complejos, ser como niños, no, papá, ¿cómo es esto? Mamá, ¿por qué es esto? Cuando uno no sabe, tiene que preguntar, no quedarse con la duda. Y a veces cuando unos hermanos captan mejor que uno la revelación, pueden explicar mejor que uno y uno aprende, porque todos estamos para aprender, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos la sabiduría adormecida en nosotros mismos, en todos está el Espíritu Santo, en todos está el conocimiento, en todos está la Trinidad, en todos está, hermanas y hermanos, el conocimiento, hermanas y hermanos.
No se olviden, hermanos, pues que la tarea que hacemos nosotros los hermanos de difusión, lo estamos haciendo, hermanos, ahora saliendo a las provincias. El día sábado hemos estado en la ciudad de Huacho, mucha acogida de los hermanos que viven en esos lugares. El mes pasado estuvimos en la ciudad de Cañete y el mes antepasado en la ciudad de Huaral, y ahora nos viene tareas en Piura. Tenemos el 1 de junio en Piura y también esta semana que viene estamos en Cajamarca, estamos en Celendín el día viernes y el día sábado de la semana que viene. La tarea, hermanos, no se detiene, continuamos avanzando. Y también en Cutervo, en la ciudad de Cutervo, en CTV Cutervo, se está saliendo en televisión nuevamente a partir del día lunes en CTV Cutervo, a partir de las 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Nos están cediendo 15 programas, o sea, 15 días, hermanos, de forma gratuita. La Divina Revelación, donde ahí están, hermanos, videos de nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, directamente explicando la Divina Revelación Alfa y Omega, explicando como solo él lo supo hacer, el conocimiento, mostrando los divinos rollos, explicando cómo fue su encuentro con el Divino Maestro, el Alfa y la Omega, el Divino Cristo, y muchas cosas más, hermanos. La difusión no se detiene, hermanas y hermanos. Y el día 19 estamos en el Parque Zonal de Maita Cápac, en el Parque Ecológico, realizando pues una tarea deportiva, una tarea donde estaremos exponiendo la Divina Revelación Alfa y Omega, y a la vez compartiendo premios, sorpresas a todos los niños y niñas, y también hermanas y hermanos que asistan a este parque ecológico de San Martín de Porres el día 19 de abril a partir de las 11 de la mañana. Estaremos ahí, habrá danzas, habrá sorteos y habrá también deliciosas viandas vegetarianas para las cuales todos están invitados. Todas las tareas que hacemos, hermanas y hermanos, es para continuar en esta tarea que el Divino Padre Eterno nos encomienda, que es una tarea grandiosa, trascendental, una tarea, hermanas y hermanos, que no tiene comparación con ninguna otra, porque hablar que el Divino Cristo ya está en la tierra, hablar que el Divino Maestro es el que está escribiendo esta ciencia y es Él el que está explicando esta divina doctrina, es algo grandioso, en forma directa, en forma abierta, en forma universal, en forma cósmica, lo que ningún ser humano ha podido explicar ni explicarse, el Divino Padre Eterno lo explica, y con una sencillez inaudita, como dice el Divino Maestro en sus cassettes, inauditas, o sea, lo que el ser humano no se esperaba. Eso explica el Divino Padre Eterno. Y el Divino Padre Eterno, cuando explica, nos lleva a los soles, nos lleva al macro, de ahí nos trae al micro, luego nos lleva al pasado, nos trae al presente, del presente al futuro, y nuevamente nos trae al presente, hermanas y hermanos. Es algo grandioso que uno mentalmente se pasea, digamos, en la historia de esta generación, en la historia de este tiempo. ¿Cuántos profetas, cuántos apóstoles, cuántos videntes del pasado hubieran querido estar junto a este conocimiento? ¿Cuántos, hermanas y hermanos? ¿Cuántos siglos ha tenido que pasar? ¿Cuántos milenios para poder recibir este divino conocimiento? Por eso, hermanos, debemos ser agradecidos con el Todopoderoso, y debemos tomar iniciativas con respecto a difusión, con respecto a cómo hacemos para expandir esta divina ciencia, qué método empleamos para poder llegar a nuestros hermanos, porque sabemos que la vida no es fácil, sabemos que a veces nuestros familiares no nos comprenden, no nos creen, y somos como lunarcitos en cada familia. Pues así es la prueba, hermanos, pero poquito a poquito, a medida que esto se expanda, esa roca del egoísmo, esa roca de la incredulidad, esa dureza mental que todos y cada uno tenemos, se hará polvo, hermanos, porque dice el Divino Padre Eterno que no hay roca que no se vuelva polvo, hermanas y hermanos, y eso se va a conseguir solamente estudiando, leyendo, profundizando, escudriñando la divina ciencia. En la divina revelación, en cada divino rollo, hay un compendio de historia, de ciencia, de moral, de justicia. Si usted lee, separa, por ejemplo, en un cuadernito aparte, hay hermosos conceptos que quizás nunca lo han escuchado, y en forma sencillísima el Divino Padre Eterno nos lo explica, nos lo revela,
y eso es pues es algo grandioso. Imagínense cuando el mundo lo sepa esto, cuando la humanidad despierte, cómo va a ser ese conglomerado de humanos que van a querer estar un instante junto a la divina ciencia, cuando esto ya se desborde, hermanas y hermanos, y mientras ese tiempo llegue, mientras ese momento llegue, aprovechemos la oportunidad que el Divino Padre Eterno nos da de nosotros hacer algo, para que algún día ustedes también digan, nosotros algo hicimos por esa divina ciencia en ese mundo, en ese lejano planeta Tierra, algo hicimos, aunque sea chiquitito, pero en el intento, en la intención. Ahí está, hermanas y hermanos, lo supremo, digamos, la intención con que uno hace las cosas. Si tenemos intenciones malas, hermanas y hermanos, les digo así con sinceridad, perdemos el tiempo, porque todo se sabe con el correr del tiempo. Todo se sabe y todo tiene su juicio, todo será juzgado y pesado en las balanzas solares. Bien, hermanos, si no hubiera pues ya preguntas, vamos a dar por terminado la conferencia del día de hoy, esperando que haya sido de vuestro, digamos, agrado, que en alguito haya contribuido en su conocimiento, y en otra oportunidad estaremos hablando de otros temas, de otras cosas. Muchas gracias, glorias infinitas al Divino Padre Eterno, y glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Bien, hermanas y hermanos, hemos tenido la oportunidad de aprender un poquito más el día de hoy. Ha sido muy interesante la conferencia de nuestro hermano José. Sí, es bueno siempre estar